Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Apocari, buenas noches. ¿Me escuchan? Si alguien me puede decir. Hola, Dani, ¿cómo estás? Capo Dani. Hola, Virgi. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha? Ah, bueno, gracias. Ahí me avisa la Apo que me escucha. Se me escucha bien. Vamos a esperar un ratito más que se conecten. Vamos a darles tiempo. Hoy empecé 2 minutos más tarde. Así que lo vamos a esperar un ratito. A ver qué pasa. Ahí está, gracias, Dani. Hola, Sandra. Perfecto, joya. Esperamos un ratito más. ¿Qué hora es? 25. Bueno, arrancamos. Antes que nada, muy buenas noches a toda la gente que se está conectando y ya se conectaron, obviamente. Eh, Decirle buen provecho al que ya comió o buen provecho al que está por comer. Lo digo por el horario. Capaz que algunos son unos relojitos. Hola, Alice. Relojitos que a las 9, ya 8:30 ya están comiendo. Bueno, por ahí en otras ocasiones, en otros hogares no. Así que buen provecho ante todo. Hoy ya 13 del 10 de 2020, día martes. Hoy nos tocó un lindo día, hermoso diría yo. Eh, Como bien ya saben, la iglesia, el ministerio del Camino de Vida está predicando, trayendo, hola Gaby, un mensaje de esperanza a través de las redes sociales, así como Facebook y YouTube. YouTube. En YouTube se llama Voz de Alerta el canal, así que eh, cualquiera que quiera pasar por ahí a mirar una prédica o que no pudo llegar a ver, todos los hermanos, el apóstol sube todas las prédicas a los hermanos ahí. Tanto que de lunes a lunes los hermanos de la congregación desde Camino de Vida están predicando en los horarios de las 16, 18, 20 y 22:30. Ahí lo vas a poder estar encontrando. Nuestro ministerio se encuentra en Saavedra 426, Tristán Suárez. Nuestro ministerio se llama Ministerio Apostólico Internacional Camino de Vida, en la cual nuestros apóstoles son Waldo Cabral y su esposa Karina Ambrico, para el que no sabía. Así que ya tiene toda la data. Bueno, como ya bien dije anteriormente, la congregación, ¿sí? De parte de Dios, ¿sí? Guiada por nuestro apóstol y nuestra apóstol Karina, lleva un mensaje de esperanza a través de las redes sociales. Y ya esta es la tercera semana consecutiva donde Dios nos hace ver o nos muestra la importancia que es de tener un pastor y dejarse guiar por ese pastor. Estuvimos esta semana hablando de eso, para el que por ahí se engancha ahora o el que ya lo seguía viendo, seguimos con la, con la temática o con este enfoque, ¿sí? La importancia de tener un pastor. Decíamos que
para repasar, decíamos que un cristiano no puede decirse ser cristiano si no tiene un pastor, si no tiene un guía. Es como no tener dirección, ¿sí? Es básicamente eso. Y nuestro apóstol Waldo Cabral nos enseñaba el domingo, a través de parte de Dios, que es el pastor el que designa, ¿sí? El que designa rangos, el que designa cuando uno, esto mismo, cuando uno puede estar predicando a través de Facebook. No es que yo ahora prendo la cámara y empiezo a traer un mensaje de parte de Dios porque yo lo digo, no, es porque yo tengo un pastor en la cual Él me está dando la orden y me está guardando de lo que en esta noche pueda suceder o ocasionar. Porque tanto lo que yo pueda dar de parte de Dios van a entrar a cada persona que lo esté mirando, ¿sí? Y primeramente así lo dijo Dios. Pero como yo bien te decía, eso tiene que ser dado por un pastor, ¿sí? O por alguien, un guía espiritual que Dios haya puesto, ¿sí? Y eso en la Biblia lo vamos a ver mucho, en muchas citas, ¿sí? Y también nuestro apóstol el día domingo, él habló de una conexión, ¿sí? Y yo me quería enfocar en eso, porque la mayoría de las personas, aunque por ahí no lo entiendan, que necesitan ser guiados por un pastor, necesitan que el pastor lo guíe, necesitan que el pastor lo impulse, necesitamos que el pastor nos diga por dónde tenemos que ir para no tener equivocaciones y Dios nos guarde, más que mayormente eso lo sabemos, ahora que lo hagan o no es otra cosa, mayormente que eso suceda. Me enfoqué mucho en lo que el apóstol decía el domingo, en la conexión, ¿sí? Que cuando uno se conecta con el hombre de Dios, con la persona de Dios, Dios bendice, ¿sí? Y en la Biblia está, a donde Jesús iba, ustedes van a poder leer en la Biblia van a leer el Nuevo Testamento y van a ver a Jesús que él donde iba algo pasaba y siempre era de bendición, ¿sí? Y aunque la situación era por ahí terrible o adversa o casi sin solución, ahí estaba Jesús trayendo solución, vida, sanando enfermos. Entonces, es muy cierto que donde está el hombre de Dios hay bendición. Entonces por eso yo me quise detener ahí. Y yo me decía, ¿a qué me refiero con eso? En que si con conexión se produce una dirección. Ese sería mi título. Yo lo titulé así. Con conexión se produce dirección. Y entonces yo digo, ¿por qué me refiero a eso? Es muy fácil, porque cuando el pastor viene y nos da una dirección, en automático se produce un pensamiento. Puede ser que no, los pensamientos pueden ser que cuando venga la dirección del apóstol, del pastor, uno piensa en automático, no, no creo que sea tan así, eh, para mí que se está equivocando. Me pasó en reiteradas veces cuando mi pastor vino a decirme que esto no me convenía o eso no. eh, Me río porque todavía hay una que pienso. eh, Pienso eso, que por ahí no creo que sea tan así, o quizás se equivoca. Viene ese pensamiento o si no viene el otro, el que dice, el que lo tomamos y lo ponemos en práctica. Bueno, cuando lo tomamos y lo ponemos en práctica, lo hacemos porque lo entendemos. Y ahí es donde se produce la conexión con el hombre de Dios. Y es ahí donde Dios bendice, ¿sí? Y nuestro apóstol tocó el día domingo, Segunda de Reyes 4:8, por ahí para el que no estuvo anotando ahí, y habla de la tsunamita y Eliseo, cuando dice que la mujer en Segunda de Reyes 4:8, dice que esta mujer era una mujer importante, y donde dice que lo veía pasar a Eliseo siempre, hasta que un día llama su atención, porque ella se da cuenta que él era un hombre de Dios. Entonces, cuando ella se da cuenta que es un hombre de Dios, es ahí donde se produce la conexión. Entonces, ahí es importante, ¿de dónde yo me quiero basar? Entonces, porque en la iglesia van a haber un montón de personas, donde el pastor, el apóstol, el guía espiritual, por ahí le da
mil millones de consejos de parte de Dios, pero las personas por ahí no lo toman. O, ya te digo, piensan de esta manera, en la de que no están así, o se está equivocando, o no, a mí me dijeron otra cosa. Y no se produce esa conexión de parte de Dios. Pero cuando eso sucede, dice que la tsunamita no tenía hijos y el esposo era de grande edad. Y o sea que ella estaba necesitando eso. Y bueno, cuando se produce la conexión con Eliseo, de parte de Dios, llega ese hijo, que después, más adelante, si uno sigue leyendo, fallece el hijo y la tsunamita nuevamente va a buscar a su pastor, porque ya prácticamente era su pastor, porque la estaba pastoreando. Ahí vuelve de vuelta con Eliseo y revive nuevamente ese hijo que había fallecido. La Biblia cuenta de un dolor de cabeza. Y ahí vemos cuando se produce la conexión. Una mujer que por ahí no entendía nada al principio, solamente veía pasar. Yo me imagino cuando pasaba Eliseo, que la gente por ahí que entiende y que conoce de Dios, se agolpaban y lo veían que por ahí le estaba predicando. Y a lo primero por ahí no le llamaba la atención. Y pasa eso muchas veces. Las personas que congregan o por ahí que no conocen de Dios, cuesta esa conexión. No es que es inmediata, no es que uno va a la iglesia, pum, pum, me conecté, pum, soy un re cristiano. No, por ahí no. Tarda esa conexión, pero cuando se logra esa conexión, ahí es cuando Dios aparece. Cuando la bendición de Dios empieza a aparecer a tu vida. Entonces, ¿cuán importante es la conexión? Y cuán importante es saber cuando eso sucede. Muchas veces por ahí hicimos cosas sin saber y dio resultado de parte de Dios, pero hubo una conexión, ¿sí? Hubo una conexión primeramente. En mi caso, cuando Dios me estaba buscando, a lo primero yo los sacaba matando a los que me venían a hablar de Dios. No se producía ninguna conexión hasta que llegó un día que sí se produjo esa conexión. Y hasta ese entonces que no me separé de Dios. Y no va a serlo tampoco, pero se produjo esa conexión, ¿sí? Entonces cuando esa conexión se produce, empieza a haber cambios en tu vida, porque Dios ya entra y Él empieza a bendecir. Él ya empieza a agarrar las riendas. Pero tiene que producir esa conexión. Y esa conexión actual, hoy y siempre, va a ser un guía espiritual. El apóstol habló de Moisés, que él delegó después, más adelante, delega personas para que el pueblo pueda ser guiado, pero primeramente hubo un pastor, ¿sí? En la cual el pueblo se apoyaba en él, el pueblo era guiado por él. Lo que Dios decía lo decía a través de Moisés. Entonces, el área espiritual donde nosotros necesitamos ser guiados, donde por ahí muchas cosas no entendemos, porque sinceramente no es que uno sabe todas las cosas. Yo creo que hay muchas cosas que desconocemos, y más la espiritual. Entonces ahí es donde necesitamos un pastor para que él nos guíe, para que diga, ¿cómo es esto? ¿Cómo que siempre me pasa lo mismo y no puedo salir de esta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la clave? Y ahí donde el pastor va a ser guiado por Dios y te va a llevar a que vos te hagas ese encuentro, que vos tengas esa conexión, que vos lo hagas por tus propios medios, no que venga todo de arriba, sino que te va a llevar a eso, a que vos tengas una conexión con Dios. Sí, a través de su palabra, a través de un, no sé, de un reto quizás también puede ser, es válido, de una corrección, de una guía. Entonces se va a producir esa conexión. Quizás a lo primero cuando venga esa corrección no te va a gustar y quizás no la haces, pero te va a volver a seguir pasando. Te va a pasar una, te va a pasar dos, te va a pasar tres y el pastor va a venir con el mismo mensaje de parte de Dios, porque Dios no va a cambiar y en su forma de enderezarte o de guiarte. Y va a venir una, dos, tres hasta que eso se produzca esa conexión, como la tsunamita con Eliseo, que se produjo, eso, ando con las palabras. Y también me quiero llevarlo al principio, ¿sí? Al principio de todo, en Génesis, ¿sí? En Génesis 2:4. Ahí vamos a ver, como bien saben, Adán y Eva, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Donde lo noté, Génesis 2:4. Ahí sí. Si vemos al principio del Génesis, vemos a Dios pastoreando la vida de Adán. ¿Por qué? Porque siempre le estuvo bajando dirección. En el momento en el cual él le da el aliento de vida,
le dice, bueno, ahora te voy a traer animales, le vas a poner el nombre, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer lo otro, vas a hacer lo otro. Hasta después se dio cuenta que el hombre se sentía solo, bueno, crea animales, le hace que lo ponga nombre, se dio cuenta que el hombre necesitaba algo más, crea a la mujer, se seguía sintiendo, eh, seguía siendo pastoreado por el mismo Dios, por el mismo Jehová. Había una conexión continua, pero llegó un momento donde esa conexión por ahí eh, dejó de estar por un instante. Solamente fue por un instante donde él tomó una decisión que fue errónea, que muchos ya saben. Sí, él comió de fruto, que le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente, y bueno, y así en cadena hubo pérdida de bendición, por así decirlo, o una maldición, sí que fue una maldición, en donde perdió todo eso que por ahí la conexión continua con Dios, él la vivía todos los días. Entonces, ¿en qué me enfoco yo con eso? El apóstol, nuestro apóstol del domingo dijo algo muy, muy bueno, que cuando uno se pega a la guía espiritual, al pastor, al apóstol, la bendición está en la vida, en la bendición lo rodea. Entonces, eso lo vemos en Adán, mientras permanecía esa conexión, porque después de que sucedió todo eso, Dios volvió a Adán a buscarlo, porque la intención de Dios siempre es conectarse con nosotros. Cuando él vuelve, ya Adán ya se había escondido, ya él mismo perdió esa conexión. Él ya se sentía, dice que me escondí porque tuve vergüenza y como estaba desnudo me dio vergüenza, dice el Génesis. Entonces, automáticamente el que perdió la conexión, se le fue el wifi, fue a Adán. Y bueno, y a raíz de eso pasó todo lo que ya relata el libro de Génesis. Pero a lo que yo voy, con lo que lo titulo, con conexión se produce una dirección. Cuando Adán estaba conectado, Dios le daba una dirección. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacerlo. Cuando se desconectó, un segundo, no sé cuánto habrá sido, pero ahí al mismo instante vino todo lo que aconteció. Entonces, es muy importante que estés conectado con el guía espiritual. Que llegado el momento, como pasó con Moisés, si vas a tener que ser levantado o por ahí anhelas predicar, por ahí anhelas evangelizar, por ahí anhelas de parte de Dios hacer muchas cosas, pero todo tiene su tiempo, ¿sí? Y los tiempos no es que el pastor lo maneja porque a él le gusta y le dice ahora toca a vos, tipo como que maneja todo a su manera, no, los tiempos son de Dios, ¿sí? Por eso es tu guía espiritual, por eso es el guía espiritual de la iglesia, ¿sí? Así que es necesario, ¿sí? Es necesario que nos dejemos guiar, ¿sí? Y que tengamos permanente conexión. ¿Por qué? Porque también lo veníamos hablando, que el pastor, cuando uno se deja guiar por él, nos da libertad, ¿sí? En muchas áreas que por ahí se nos hace difícil. Habíamos hablado en la anterior ocasión que Moisés tenía todas las herramientas, Dios lo había armado de pies a cabeza para que todas esas personas que pasaron por el desierto sean libres y que vayan a un lugar donde fluye leche y miel, ¿sí? Pero la decisión de ellos no fue dejarse pastorear, pero las herramientas estaban en Moisés. Que dicho sea el caso, la generación siguiente lo logró porque las herramientas estaban, ¿sí? Porque él era un pastor, ¿sí? Y que las ovejas podrían haber sido ovejas o no, o habían sido pocas, pero las herramientas estaban. Entonces, cuanto más te conectes, más libertad en las áreas que por ahí nos cuesta va a venir a tu vida. Y eso es bendición, ¿sí? Eso es bendición de parte de Dios. Entonces mi recomendación es esa, ¿sí? Nuestro apóstol lo estaba predicando de esto, que, hola Romy, ¿cómo va? Que es importante estar conectado, ¿sí? Lo vas a ver simple y sencillo, bueno, ahora no está pasando mucho porque por el momento sanitario que estamos pasando, las iglesias están cerradas, pero cuando yo lo notaba o me empecé a dar cuenta ahora que las personas se congregan, Dios la empieza a bendecir, y por ahí en las áreas que por ahí eran difíciles, porque empezaron a venir, empezaron a que con la palabra Dios lo convencía, porque Dios es el que convence, ¿no? Y venían a la iglesia, hablaban con el pastor lo aconsejaba, y como que todo iba viento en popa, pero de repente dejaron de congregar.
dejaron esa conexión. Y después no podían volver. No podían volver a la congregación. Y así todo como Dios hizo 1.000 millones de cosas en su vida, no podían volver. ¿Sí? Porque se produjo esa conexión, porque después le da vergüenza, porque, no sé, después le pueden pasar 1.000 millones de cosas en su cabeza. Entonces lo importante es no desconectarse. No desconectarse. Aunque la cosa por ahí se ponga fea de vez en cuando, o no entendamos muchas cosas, o a veces venga una corrección y no la queramos aceptar, lo importante es no desconectarnos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que, aunque no lo entendamos, nos vamos a conectar y vamos a entender de lo que nos están diciendo o lo que nos están corrigiendo. Así como la tsunamita entendió que Eliseo venía de parte de Dios. Así que eh, espero que lo hayan más o menos captado. Espero que haya podido expresar bien. Y bueno, quédense ahí siempre conectados todos los días, que ya saben que hay predicadores todos los días, en el horario de las 16, 18, 20 y 22:30. Gracias por estar conectados, síganos en el canal de YouTube de Voz de Alerta, que ahí están todas las prédicas. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.